Estimados alumnos y padres de familia, tengan un buen día. Les saluda el profesor Edwin Ramírez, maestro del quinto grado, sección B, de nuestra escuela Marco Aurelio Soto. En este caso, pues vamos a abordar la clase de español con el tema lenguaje y lengua. Como es de costumbre, en nuestra clase siempre hacemos una oración. En este caso lo vamos a hacer con una lectura bíblica que dice, Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Antes de iniciar, vamos a dar algunas recomendaciones que son importantes para que la clase sea provechosa. La primera es encontrar un lugar donde podamos tener la mayor concentración posible para que no vayan a haber distracciones y tener los materiales a mano para que no vayamos a improvisar al momento de hacer alguna tarea. También es importante que el lugar donde nosotros estemos trabajando tenga la suficiente iluminación. Y también que tengamos la mayor disposición para aprender, pues sabemos que es un proceso atípico el que estamos viviendo, pero que podemos sacar un provecho de este momento. El tema del que vamos a hablar, como les había dicho anteriormente, es lenguaje y lengua. Nosotros sabemos que el ser humano ha creado diferentes formas para poder comunicarse y de esta forma expresar sus ideas y sus sentimientos. A estas formas se les llama lenguaje. Hoy vamos a hablar de 5 formas: el lenguaje icónico, el lenguaje mímico, el lenguaje oral, el lenguaje escrito y el lenguaje sonoro. A medida que vayamos transcurriendo en la clase, nos vamos a dar cuenta que estos lenguajes pues son muy comunes y forman parte, ¿verdad?, de nuestra vida. La primera forma de lenguaje pues es el lenguaje icónico, que utiliza dibujos, símbolos, señales luminosas o carteles para poder emitir algún mensaje en particular. En este caso pues tenemos el semáforo. El semáforo es una señal luminosa que nosotros ya conocemos para qué sirve. Así también tenemos otras imágenes como ser los emojis que nosotros utilizamos en WhatsApp, en Facebook o en cualquier otra red social, que también nos permite expresar emociones, sentimientos. Algunas señales de tránsito que las encontramos casi siempre cuando nosotros vamos pues en nuestro automóvil o vamos en el transporte público, pues podemos observar muchas señales de tránsito, pues pertenecen a lo que es un lenguaje icónico. También tenemos un dibujo que nos expresa lo que es que tenemos que tener cuidado con el ambiente, ¿verdad? Tenemos que cuidar el medio ambiente, y esto pues haciendo uso del reciclaje. Algunos signos matemáticos, como ser el signo de la suma, la resta, la multiplicación y la división, y algunos signos de puntuación. También tenemos un cartel. Si ustedes miran, el cartel es un elemento muy importante porque a través de él nosotros podemos informarnos. El cartel que nosotros observamos en pantalla pues es un cartel que nos habla acerca de la prevención del coronavirus. Pero antes de leer el cartel, nosotros observamos un icono que nos señala inmediatamente que tenemos que lavarnos las manos. Entonces, ya el lector, antes de proceder a su lectura, entonces ya el icono le da una idea más o menos de lo que está escrito en el cartel. La siguiente forma de lenguaje es el lenguaje mímico, que se expresa por movimientos corporales y gestos. Este tipo de lenguaje o este tipo de forma nosotros lo utilizamos siempre, porque cuando nosotros hablamos pues realizamos movimientos corporales y algunos gestos en nuestro rostro, ¿verdad? Por ejemplo, ahí sale la idea de cuando nos dicen que guardemos silencio, pues es un lenguaje mímico, no necesariamente tiene que ser oral. Algún gesto cuando nosotros vamos a dormir o cuando tenemos sueño, cuando algo no salió bien, o cuando estamos platicando con nuestros compañeros o con nuestros familiares, pues en esas conversaciones surgen risas, surgen chistes, y que de alguna u otra manera nosotros hacemos movimientos corporales y algunos gestos. La siguiente forma es el lenguaje sonoro. Como su nombre lo dice, se produce con sonidos. Por ejemplo, la música o los silbidos. En este caso tenemos a un locutor de radio que está emitiendo un mensaje, el cual va a llegar a nosotros a través del lenguaje sonoro porque lo vamos a percibir por medio de los oídos. Están también algunos instrumentos musicales que también producen algunos sonidos. Cuando nosotros escuchamos alguna música o cantamos alguna canción, pues estamos haciendo uso de esta forma de lenguaje sonoro. El lenguaje oral, que es uno de los más utilizados, podríamos decir, usa signos lingüísticos emitidos por la voz. A él pertenecen las palabras y las oraciones. Este lenguaje lo utilizamos a diario, cuando nos comunicamos con nuestros papás, con nuestros maestros, cuando nosotros hablamos por teléfono, hacemos también uso del lenguaje oral. El lenguaje escrito. ¿Qué es el lenguaje escrito?
pues el lenguaje escrito, chicos, es la representación gráfica del lenguaje oral. O sea, lo que yo hablo lo puedo representar de forma gráfica a través de la escritura y lo puedo percibir, ese mensaje, yo puedo percibir ese mensaje a través de la lectura. En tiempos atrás, podríamos decir, cuando la tecnología no estaba tan avanzada, pues el lenguaje escrito era un medio muy importante porque a través de él se enviaban cartas y telegramas a las personas y esto servía como un medio de comunicación muy importante. Ahora pues nosotros podemos hacer uso de muchos elementos tecnológicos como ser un teléfono celular o una computadora para poder enviar mensajes escritos. También cuando leemos periódicos o los libros de texto, pues nosotros ya sabemos que son medios de difusión escrita. Aunque todas las personas usan el lenguaje para comunicarse, escuchen, aunque todas las personas usan el lenguaje para comunicarse, no todas emplean la misma lengua o idioma. ¿Qué es una lengua? Una lengua es propia de una comunidad o país y está formada por un conjunto de sonidos y de palabras que se combinan según sus reglas establecidas. El español es un ejemplo de una lengua o idioma, ¿verdad? Ya nosotros sabemos cuáles son algunas reglas de nuestro idioma español, lo vamos a conocer también más adelante en otros temas de la clase. Ahora, les pregunto, ¿qué es la lengua materna? La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona. Como nosotros nacimos en Honduras, pues obviamente la primera lengua que aprendimos es el español y en todo caso esa es nuestra lengua materna. Si hubiésemos nacido en otro país como Francia, pues quizás habláramos el francés y esa sería nuestra lengua materna. Es importante mencionar que aunque una persona en el transcurso de su vida aprenda otros idiomas, su lengua materna va a ser siempre la primera que aprendió, ¿verdad? Todas las personas se expresan de manera particular con sus propios matices. La manera como lo hace depende de su edad, su nivel social o su profesión. El uso particular de una lengua, pues es el habla, que es un medio que nosotros utilizamos para comunicarnos. Aquí les tengo un ejemplo. Hay dos personas, podemos descifrar que la primera persona, pues, es un médico y el otro, pues, es el paciente, ¿verdad? El señor Juárez está atento para poder percibir el diagnóstico o para poder escuchar el diagnóstico que el doctor le va a dar. El doctor le dice, señor Juárez, usted padece una cardiopatía congénita severa. Una revascularización miocárdica sería la solución a su problema. A lo que el señor Juárez le dice, ¿cómo? No entiendo. Si ustedes se fijan, ambos hablan el idioma español, pero por la profesión que tiene el médico, pues utiliza palabras técnicas para poder darle su diagnóstico, a lo que el señor Juárez pues no comprende la idea del médico, ¿verdad? Tendrá que decir el médico en palabras sencillas que tiene un problema del corazón desde su nacimiento y que es necesario que acuda a una cirugía o alguna operación. Llegó el momento entonces de que trabajemos en casa. Les voy a recomendar que trabajen en su cuaderno de forma ordenada para que cuando regresemos a los salones de clase pues sea mucho más fácil revisar las asignaciones. La primera asignación dice, escriba el nombre de la lengua oficial que se habla en estos países. Por ejemplo, está Brasil, El Salvador, Alemania, Estados Unidos, etc. Usted lo que va a hacer es escribir el idioma oficial. Por ejemplo, en Honduras nosotros hablamos el español naturalmente, ¿verdad? Entonces usted va a escribir sobre la línea español, que es el idioma que nosotros hablamos, y así sucesivamente con los demás países que se presentan en la asignación. La tarea número 2 es investigue 5 lenguas que se hablan en Honduras. Luego pinte en un mapa los departamentos donde se ubican. Nosotros sabemos que Honduras tiene diferentes grupos étnicos y que generalmente estos grupos étnicos pues tienen sus propias lenguas o dialectos. Entonces es importante que nosotros investiguemos 5. Cuando usted haya investigado esas 5, pues va a pintar en el mapa el departamento donde se ubica esa lengua. Incluso le puede colocar el nombre, ¿verdad?, de la lengua. Como por ejemplo, aquí tengo un mapa de Honduras. Es un mapa mudo porque no tiene sus departamentos, o sea, no tiene el nombre de sus departamentos, sí está su división política. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Como yo seleccioné gracias a Dios, pues en gracias a Dios se habla el misquito, entonces usted va a colorear el departamento y le va a colocar
la lengua que se habla en ese departamento y así sucesivamente con los demás, ¿verdad? Chicos, muchas gracias por su atención. Recuerden consultar sus dudas con sus papás. En todo caso, pues voy a estar a la disposición para solventar cualquier inquietud que ustedes tengan. No olviden quedarse en su casa y seguir todas las indicaciones para poder prevenir el COVID-19. Recuerden que ya pronto vamos a vencer este virus y que primeramente Dios, pues vamos a estar en nuestros salones de clases recibiendo el pan del saber como siempre lo hemos acostumbrado. Que Dios les bendiga. Pasen un feliz día.